Extraordinaria tarde, amigos de Sax. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estoy de regreso una semana más para platicar con ustedes respecto a algún tema controversial o no tan controversial. El día de hoy quiero platicar un poco sobre la continuidad de la semana pasada. Si no lo han visto, vayan a verlo, porque creo que está interesante el tema. Bueno, el día de hoy yo quiero platicar con ustedes respecto a la información, porque la semana pasada yo les decía, bueno, al final de cuentas, todo lo que terminamos materializando viene de nuestro cerebro. Es decir, de aquellas ideas que tenemos, de aquel contexto que vamos desarrollando de acuerdo a nuestras ideas y nuestras emociones. Entonces vas ejecutando acciones y vas tomando decisiones. Pero entonces creo que una de las cosas más indispensables que podemos hacer para poder cambiar nuestra dinámica de vida o para poder evolucionar como personas es tener cuidado en la información. La información es poder. Creo que es una frase que tenemos ya muchos años teniéndola como verdad. La información es poder. Y quizá hoy en día, en donde la mayoría de nuestra dinámica de comunicación e incluso de trabajos viene de información, y es que es tal el grado que vean ustedes cuánto contenido hay similar al de Saks. Bueno, no me refiero similar al nuestro, sino más bien que todos estamos generando contenido, y todo ese contenido que generamos va lleno de información. Muchísimos de nosotros que estamos en esta jungla del contenido, estamos generando información tras información, las investigaciones, todo el tiempo estamos inmersos en información. Pero aquí lo importante es tener un criterio crítico al respecto de qué clase de información estoy consumiendo. Porque piénsenlo de esta forma. Si la información es la base de lo que yo pienso, de las emociones que tengo, de lo que ejecuto y por ende de los resultados que tengo y de lo que construyo a largo plazo, entonces la información viene siendo la base de todo aquello que queremos forjar. Y es que yo sé que en ocasiones, la verdad es que yo entro a TikTok a perder el tiempo, pero tengo que controlar el tiempo que estoy dentro de TikTok, porque no quiero perder el tiempo tanto. Una cosa es buscar un desestrés y buscar algo divertido que te haga sacarte del contexto, y otra cosa es que todas tus redes sociales y todos los algoritmos que consumes sean divertidos. Creo que hay un momento de diversión, debe haber un momento de tomar cosas más serias y debe haber otro momento de aprender. Como siempre les digo, el objetivo yo creo que es el balance entre las diferentes áreas de nuestra vida. Y yo sé que es indispensable tener un momento para divertirnos, lo sé, y a mí no me causa mucha risa, yo creo porque ya estoy grande, cuando la gente se cae ya no me causa risa. Pero yo sé que a mucha gente le sigue causando risa esta clase de videos e interacciones. Pero a mí me encantaría que ustedes comprendieran que más allá de ese momento libre o más allá de ese momento en el cual te estás tomando un espacio para ti, existe también mucho otro momento para aprender y para mejorar la información que tienes. Entonces, en un mundo en el que estamos súper conectados, en el que todo el tiempo tenemos información, es indispensable ser críticos de la clase de información que absorbemos, de la calidad de la información que absorbemos. Por ejemplo, yo hay muchas cosas que veo en redes sociales y que después googleo para tratar de encontrar un contrapunto, para verificar si es cierto. También hay muchas otras cosas que trato de seguirlas u obtenerlas de fuentes fidedignas, ya sea a lo mejor un periódico en el que yo confío o a lo mejor una fuente internacional que obviamente se van a prestar un poquito menos a la manipulación, porque también ese es un hecho, tenemos que estar conscientes y esto no es conspirativo, más bien es el entender que todo medio de comunicación también tienen que surtir o tienen que cumplir algunos beneficios de otra gente. No sería lo correcto. Yo sé que no es correcto que los medios de comunicación se vendan y te den las noticias sesgadas, pero tenemos que estar conscientes que al final los medios de comunicación también son un negocio y ellos están buscando el generar un negocio y por ende hay un patrocinador, hay noticias y hay quien consume. Entonces es indispensable ser críticos de las fuentes de información que estamos teniendo, ser críticos de la clase de información que estamos consumiendo. Y repito, no es consumir solo información de calidad y solo noticias de calidad, no, dense un espacio para divertirse, pero es indispensable también que en otros momentos aborden otros temas, desde el cómo tener una mejor educación financiera, la parte emocional que es indispensable también, productividad dentro de su trabajo, porque si ustedes no están creciendo las habilidades dentro de su trabajo, entonces están perdiendo habilidad.
porque hay muchísima otra gente que se está capacitando todo el tiempo. Entonces, hoy mi reflexión es, seamos críticos con la información que recibimos, seamos proactivos con la información que consumimos, porque no toda la información que circula en redes sociales es cierta, por ende es indispensable googlear, es indispensable checar, es indispensable que ustedes sean críticos. También es indispensable, y creo que parte de este proceso es comprender que una cosa es consumir información y otra cosa es no analizarla y no crear un sistema de choque. Es decir, una cosa es que yo lea una información dentro de un periódico, de una revista o de un medio de comunicación internacional en el cual confío. Y otra cosa es que a pesar de que yo confío en ese medio de comunicación, yo vaya por la vida repitiéndolo. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado conocer gente que en lugar de decirme lo que piensa esa persona, en lugar de decirme lo que cree, lo que siente, lo que considera verdad esa persona, me termina diciendo lo que dijo tal autor en tal libro y lo que dijo el otro autor en otro libro y lo que dijo otro autor en otro libro. Y entonces eso significa que estamos asimilando información sin comprenderla. O sin analizarla, sin criticarla, sin hacerla nuestra. Porque una cosa es que tengamos información en el libro y yo entiendo y que obviamente son sus palabras del autor, pero una cosa es citar al autor y decir, oye, como dijo fulano en tal libro, porque yo a veces también les traigo así propuestas de libros y obviamente recurro a gente que tiene muchísima más experiencia que yo para explicar ciertas cosas. Y otra cosa es que no exista un análisis posterior a eso y que no exista una reinterpretación de eso. Y el decir, bueno, quizá él dice esto, pero yo en base a mi experiencia, a lo que he vivido, a lo que he hecho, a lo que sé, creo que va más hacia este lado, porque al final cada uno de nosotros somos distintos y por ende tenemos derecho a reinterpretar lo que dicen los demás autores, porque eso significa que ya es conocimiento. Una cosa es la información, lo que viene de la red, lo que viene de los libros, y otra cosa cuando viene el proceso que nosotros hacemos para convertirlo en conocimiento personal. Y cuando está adquirido como conocimiento personal, entonces se convierte en una herramienta para nuestro futuro y para ejecutar las acciones que queremos ejecutar. Y entonces ya no se convierte solo en una información que está almacenada en mi cerebro y que no sé para qué sirve, sino ya es un conocimiento que es una herramienta infalible para todo aquello que yo quiera. Entonces, la información es importante, por supuesto. Estamos en una de las épocas en la que más información se genera y sobre todo a la que más información tenemos acceso. Por ende, la información es y será los siguientes años súper importante y seguiremos teniendo muchísima información más. Pero lo que yo les pido a ustedes es que sean críticos y que aprendan a sacar de la información y de las redes sociales, incluso también, o del teléfono en sí, que aprendan a convertirlo en una herramienta para ustedes. Y entonces de esta forma de tener información y tener un efluvio enorme de información, puedan generar conocimiento indispensable para que ustedes desarrollen aquello que ustedes quieren desarrollar. Y obviamente el criterio crítico y este análisis crítico de lo que yo recibo y de lo que llega a mi vida va a tener un impacto contundente en las decisiones que tomo, porque la información es lo que genera nuestras ideas, el conocimiento es lo que genera nuestras ideas y por ende va a ser la materia prima para la toma de decisiones que ejecutemos en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si yo pensase, de acuerdo a este nuevo feminismo radical que hay hoy en día, que los hombres son malos, entonces voy a tender a que mis acciones vayan en contra de los hombres. Por eso es importante ser objetivos. Si yo pensase dentro de estas teorías supremacistas blancas, por ejemplo, y como yo no soy totalmente blanca, entonces o me voy a sentir menos, o no me voy a atrever a ir a ciertos restaurantes, o como soy con ciertos tintes blancas, me voy a sentir con superioridad ante otra gente que es más morena. Y mis acciones, como esas son mis ideas, mis acciones van a ir al hecho de terminar agrediendo a aquella persona que está del otro extremo a mi ideología. Entonces, parte de tener una crítica o parte de tener un criterio amplio y de mantenernos críticos es el hecho de entender que probablemente pueda estar equivocado. Porque pensémoslo de esta forma. La ciencia creo que es una de las cosas más infalibles que existen en esta vida. Pero la ciencia se ha equivocado muchas veces. Es decir, incluso hoy en día se está descubriendo que muchas cosas que la ciencia ha demostrado en su momento que eran ciertas, conforme empieza a avanzar el conocimiento científico, hoy se demuestra que son falsas y que no existen y que no era como pensábamos. Entonces, si la ciencia, que trata de ser objetiva y tiene todo un proceso de verificación, ratificación y comprobación, comete errores, imaginen lo que puede pasar con nuestro criterio.
Por eso hay que mantenernos con la mente abierta, hay que siempre pensar en que las cosas pueden ser de otra forma, que probablemente no tengo la razón. No estoy diciéndoles que siempre deberíamos ser ansiosos de lo que pienso, estoy diciendo, piensen lo que quieran pensar. Consideren las ideas y el criterio que ustedes quieran creer, porque al final, si no, entonces no podemos creer en nada. Crean en ustedes y en sus ideas, pero siempre abiertos a la posibilidad de que hay más información y que medio mundo tiene otro punto de vista. Y que estas diferencias que existen entre nosotros y nuestros puntos de vista es lo que puede abrir a un debate, a una discusión en buen sentido, a un debate y a una interconexión de ideas para crear nuevas ideas. Por eso creo que Voltaire tenía mucha razón cuando decía, detesto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, porque es cierto. Los otros van a pensar distinto a nosotros y están en su derecho y me parece genial que piensen distinto, porque eso nos abre la posibilidad de que aprendamos más en la convivencia de unos con otros. Así que dejen de agredir gente en redes sociales que piensa distinto a ustedes. Ya los vi publicando cosas feas. ¿Por qué? Porque si nosotros inhibimos a los otros de comentar y de publicar, entonces mermamos la cantidad de información. Por ahí hice un video sobre sociedades colmena que probablemente les pueda ayudar a entender un poco más este concepto, incluso de los algoritmos y cosas por el estilo. En fin, sean críticos, consuman información, entiendan que esta información es la base de sus acciones y por ende de su futuro, pero sean críticos, sean críticos, sean críticos, pero sobre todo lean mucho, entiendan mucho, aprendan mucho y consulten mucha información, porque mientras más abran su espectro de información y de conocimiento, sobre todo, después obviamente de que hacen este proceso ustedes personal, entonces podemos llegar a donde queramos y el cielo es el infinito, o el infinito será nuestro tope. Así que espero que estén muy bien, espero enviarles un fuerte abrazo. Gracias al equipo de Droriam que está el día de hoy aquí conmigo para ayudarme a llegar con ustedes nuevamente otra semana más. Así que nosotros ya nos vamos porque es hora de comer algo, pero espero que ustedes estén disfrutando sus días y les envío un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por quedarse hasta el final. Saben que pueden vernos en Sax Magazine en todos lados, en las redes sociales, editorial@saxmagazine, el correo, o pueden revisar nuestra edición mensual en saxmagazine.com, que es totalmente gratis. Les mando un fuerte abrazo, los veo la siguiente semana.